¿Cómo tengo que hacer para aprender a contar historias? El cerebro les encanta las historias. ¿Y cómo yo puedo hacer para poder incluir historias originales dentro de mi técnica de venta? Para poder persuadir mucho mejor y para poder cerrar una venta mucho más rápido. Esto es una parte bien importante, así que hoy volvemos nuevamente en el año 2023 con técnica, técnica y más técnica. Dale like, suscríbete. Yo, ¿cómo hay que hacer? ¿Eh? Golpea la campanita. Sin violencia, pero golpea la campanita. Entonces, golpea la campanita y comparte este contenido con toda la gente que conoces. Así que, como siempre, conversando de ventas comienza. Lola. Alola. Marketing Corner presenta Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando de Ventas. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada a la hora que nos veas, que nos escuches. Bienvenido nuevamente a tu conversatorio favorito, tu tertulia preferida de todos los jueves, conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta el éxito en tu vida. Y como siempre tenemos aquí a este hombre de mucha barba y de pelo blanco, Mr. José Joe Díaz. Señor Joe, ¿qué es la que hay? What's happening? Estamos contentos, Futuro felices. presidente de la República de Uruguay. Ya vamos a ir para las elecciones, vamos a ir para las Es elecciones. más, yo Estamos voy a hacer ready. la campaña tuya. Dale, Pablo, Pablo, Pablo. ¿usted va a ser mi vicepresidente o un No, ministro no, no, de, no, no, no. Yo no pa'l quiero nada. carajo? Yo quiero Yo quiero ir de ayudarte. vacaciones. Tú quieres tanto a tu país que yo quiero ayudarte a que lo mejores. Así será. Espérenme. Joe, hoy vamos a hablar de una técnica que es espectacular, que en inglés se le llama el storytelling, Ujú. pero obviamente para todos los que nos escuchan en diferentes países, es lo que es cómo yo contar historias para poder hacer mejores cierres. Cómo yo Ujú. conquistar a ese cliente contando una historia, utilizando esta técnica como tal. Excelente. Cuéntame, ¿cómo yo puedo aplicar de una manera efectiva lo que es el contar historias? Mira, Metáforas. ok, contar historias tiene una técnica, tiene una arquitectura y una forma de hacerlo, pero es importante saber el origen. El ser humano, el humano, que somos nosotros, es un ser gregario, es un ser que necesita estar en manada, junto, compartiendo. Y el mecanismo más importante para compartir es el diálogo, contarnos cosas que pasaron en el día, contarnos cosas curiosas, contarnos chismes, contarnos preocupaciones. Eso es parte de la naturaleza del ser social gregario que somos. Lo interesante es que mientras más tú vas espetando el diente de una historia, mayor curiosidad se crea. Pero una de las cosas más importantes es que las historias tienen que tener ritmo, cadencia y sobre todo eh, no pueden ser monolíticas en cuanto al ritmo. Tienen que ir creciendo, aumentando la tensión hasta que haya un clímax, un desenlace. Eh, Dicen que los buenos profesionales de ventas son buenos contadores de historias. Y en venta tú puedes contar historias para casi todo, para casi todo. Pero hay una técnica que a mí me encanta, de verdad, me encanta, que se llama la historia de horror. La historia de horror y es una técnica para impulsar a tu cliente que te compre. Generalmente es una historia que puede ser real o puede ser creada. A mí me hicieron una que yo creo que fue espectacular, todavía la recuerdo. Este caballero estaba tratando de venderle a una amistad un celular y la persona que no quería comprarla porque él quería comprar otro celular en otra compañía y él le dijo, mira, compra lo que tú entiendas que te convenga. Pero antes de que te decidas, te voy a contar lo que le pasó a mi vecino.
Mira, mi vecino se llama Jorge y Jorge trabaja en una compañía de hoteles y él se pasa viajando toda la isla. Y yo le estaba diciendo, mira, Jorge, cómprame el celular a mí porque nuestra red de comunicaciones es la más amplia en la isla. Y él le dijo, sí, pero es que no tienen el- el- la marca que yo quiero. Y le digo, mira, por tu trabajo, tú lo que necesitas es una red. Después, poco a poco, consigues un móvil que te guste, pero necesitas la red. Y lo interesante es que Jorge, su esposa, no habían podido tener hijos y de momento quedó embarazada. Ya tú sabes, fiesta en el hogar, fiesta en el hogar. Y ella le pidió, mira, y llevamos años sin tener bebé, yo lo único que te pido es que estés conmigo en el parto. Y Jorge se lo prometió a Melissa, su esposa. Le dijo, Melissa, yo te prometo que yo voy a estar en el parto. Al final del día, Jorge no compró el celular que su pana le propuso y se fue a trabajar, creo que a Mayagüez, eh, y la esposa cayó de parto. Y ella lo llamó, y lo llamó, y lo llamó, y lo llamó. Y como ya la señal y la red que él pidió no era muy buena, se enteró que su esposa estaba de parto cuando ella estaba en el área metropolitana. Cuando llegó al hospital, ya su esposa había parido, no estuvo con ella. Se perdió el nacimiento de su hija. Y lo más triste es que su esposa no le perdona que no le cumplió la promesa. Simplemente por no haber cogido un celular que puede ser una cosa para muchos insignificante, pero para él en eso iba la vida. Wow. Qué clase de historia, ¿ah? Qué clase de historia, hasta a mí se me paran los pelos. Qué clase de historia. Pero es Dime algo si me que... venden un celular así. ¿Tú crees que yo no lo voy a Sí. comprar? Dame dos. Y el mío con popcorn. Mira, Y dame Pepsi también. y ya que está, damos hot dog entonces, también. Sí, sí. Sí. Para la gente que no sepa, Mayagüez es una ciudad al Oeste. oeste, Oeste. oeste, perdón. Oeste, oeste, Oeste. sur, oeste. 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 Oeste de Puerto Se Rico. llama Estamos la hablando... Sultana del Oeste. La Sultana del Oeste, eso es correcto. Es una gran ciudad, es un gran municipio. Y queda más o menos como a hora y media, 2 horas aquí de lo que es este San Juan, que estamos al En norte. cohete. En cohete. Bueno, Yo 2 horas, 2 horas y media. generalmente tardo casi 3 horas. 3 horas, Dios mío, entonces Sí. va bien lento, loco. Seguro, hay que disfrutarse el viaje. Lo que quiero decir, obviamente, que en esta historia estamos hablando de que era lejos y quizás por no tener buena señal nunca se pudo enterar. Eh, Hablando de esta historia y de lo que es el formato de la historia, es bueno que nosotros tengamos por lo menos una o dos historias de terror, ya que estamos hablando de la historia de terror. 5, 5, por ok, lo menos. por lo menos. Sí, Que yo la pueda adaptar a cualquier situación que tenga, por ejemplo, con un cliente. sí. Ok. Y siempre tiene que haber dentro de esa historia el formato del miedo, de decir, mira, No, pasó simplemente esto, una moraleja. ¿Cuál fue la moraleja? que además de no hacerle caso al pana, por no hacerle caso al pana y por no quizás confiar en la red que tenía que confiar solamente por cuestión del celular, se perdió el momento más importante de su vida. Una decisión que parecía sin importancia se convirtió en una de las decisiones más impactantes de su vida. Y no para bien. Excelente. Así que siempre que, por ejemplo, uno va a una presentación de ventas, ya sea presencial, por videollamada, siempre uno tiene que tener una historia que ayuda a aumentar las posibilidades de yo poder convencer a mi cliente, ¿correcto? Sí. Y sobre todo tener un buen puente. El puente es esa frase o esa pregunta que te lleva de tu conversación a la historia. Pablo, te puedo contar con mucho respeto lo que le pasó
a mi vecino. Claro. Te estoy generando tensión. Ujú. Yo quiero saber lo que le pasó a tu vecino. Exacto. Por no haber tomado la decisión de irse contigo. Estamos De haberte claros. Y comprado a ti. es importante el puente. Es importante que estudien la estructura de una buena historia. Sobre todo que sean naturales. Sí. Sobre todo que eso se pueda desarrollar con naturalidad, mirando a los ojos y poder hablar de una manera tranquila y sosegada. Pero siempre, obviamente, con esa pimientita que uno le echa del tema de ese miedo y de esa tensión que genera la historia, ¿correcto? Sí. Excelente, excelente. Así que, gente, tienen una historia, tienen una técnica nueva que pueden usar en su speech de ventas para poder ser mucho más efectivo. Al cerebro les encantan las historias. Le encanta poder meterse en esa imagen, en ese momento. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar si yo quizás en ese momento no quiero lo que tú me estás ofreciendo? Y lo bueno es que la historia te permite accesar, aunque sea a través del oído, accesar a las personas sensoriales, las auditivas y las visuales, porque ambos se van a hacer la historia en la cabeza. Excelente, excelente. En el próximo capítulo vamos a estar hablando sobre comunicación no verbal, así que espérenlos en el próximo, yo sé que les va a interesar. Joe, como siempre, gracias por haber nuevamente, por este tiempo, por este contenido, por esta información que nos da siempre. www.peakperformancepr.com, www.peakperformancepr.com, en Facebook, José Joe Díaz, y YouTube, Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Le quiero dar un abrazo y un saludo bien grande a la gente de Chile, que nos llegó hace poquito una información de que nos estaban escuchando en Chile, así que gente de Chile, mis cariños, mis afectos, sudamericanos, compartan con la gente, que toda la gente conoce este contenido, porque sabemos que les va a servir. A mí me encantó, me encanta Chile, y me un gran encanta país. ir en el invierno de allá, que es el verano de acá. Es correcto, siempre es a la inversa. Nosotros estando en el hemisferio norte, estamos en un invierno que en Puerto Rico es un invierno no tan frío, es un fresquito, bueno, depende de dónde estemos, pero no es tan frío. No es tan frío. Ok, así que se me cuidan y sayonara. Que la pasen bien. Pasen bien. Síguenos en Facebook, José Joe Díaz, en YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast y Anchor FM. Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Te esperamos en el próximo capítulo.